Bueno, pues les animo a que, ya que tenemos esta oportunidad que nos han brindado cada uno de los ponentes, que puedo asegurar que es una oportunidad única en todos los sentidos, quiero animarles a hacerles o que les hagan preguntas a cualquiera de ellos. Si es que la es. Y si no las hace por nosotros, si no, si no las tienen, pero vamos. Yo les animaría a participar, porque creo que hay muchas cosas que como estudiantes, que veo aquí seguramente, ¿verdad? Y como profesionales, ¿sí? Ya hay una primera pregunta. Que no se oye. Ah, perdón, perdón, disculpe. Hay una primera pregunta, creo, ¿sí? Por favor. No. Buenos días. ¿Se me oye? Bueno, pues rompo yo el fuego. Fenomenal. Felicidades a todos los ponentes. Hablo como padre de niño implantado. Y mi pregunta iba enfocada sobre todo al representante de la casa comercial, Advanced Bionic. Pero también me interesaría y mucho la opinión de los médicos implantadores, otorrinos y foniatras. Mi pregunta es que si no sería posible llegar a un acuerdo de las casas comerciales y llegar a homogeneizar la parte interna de los implantes cocleares para que luego dar la posibilidad al paciente de que pueda elegir la parte externa y de que ese paciente no quede vinculado a una marca comercial durante toda su vida. Esto que yo planteo es una entelequia, es una utopía, pero yo creo que está pasando en todo el mundo tecnológico, en el mundo informático. Las conexiones de los ordenadores se homogeneizan, las USB, las conexiones de los móviles también empiezan a ser homogéneas. Es tan difícil llegar a un acuerdo, a una regulación, a una ley, ya no solo nacional, yo creo que ya internacional, a través de la OMS, de esto. Muy bien, pues no es una entelequia porque de hecho es una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia en ese sentido. Bueno, las estructuras a nivel de ingeniería, el diseño de los implantes, digamos que se basan en plataformas que no se entienden. O sea, son plataformas totalmente distintas de codificación y a día de hoy no se entienden. Un implante de parte externa es incapaz de reconocer electrónicamente a un implante de parte interna de otra casa comercial. Porque son plataformas que sí, al principio sí que vimos que el implante coclear sí que tuvo un principio, o sea, un inicio común, pero después ya se desarrollaron por caminos totalmente distintos y son plataformas que han generado unas diferencias tan grandes como la comprensión entre, no sé qué ejemplo ponerte, pero un teléfono móvil y una nevera. Es decir, es muy difícil que haya un consenso entre partes internas y externas de plataformas que no se pueden comunicar entre sí a nivel interno, a nivel tecnológico. Sé que no te ha gustado la respuesta, pero es la que tengo. Bueno, yo creo que el problema es dinero, es económico. O sea, hay unas grandes multinacionales que manejan efectivamente el asunto y les interesa mantenerlo así. De tal manera que yo me he visto sorprendido en el mundo de los audífonos cuando me comentaban que la tecnología que iba a venir ya se sabía, pero había que irla sacando poco a poco para que fuera rentable. A partir de ahí, pues efectivamente el que se llegue a esos convenios, a no ser por leyes internacionales, como comentas, me parece francamente difícil. Yo creo que una cuestión muy parecida se planteó en el Congreso de los Diputados hace muy poco tiempo. Yo creo que venía recogida en el último número de AIC. Pero eso que básicamente va a ser imposible porque cada casa comercial tiene su estrategia y se basan en la competencia para poder tener más beneficios, y eso es así, son estrategias comerciales. Lo que más demandan ahora los padres de niños a los que se va a implantar, porque tienen muchas comunicaciones entre ellos, es decidir qué tipo de implante se le ponga. Es decir, que no haya un centro implantador que pone un tipo y otro, y porque le toca a su área este implante, pues va a ser el que lleve. Lo que reclaman más ahora mismo es poder decidir qué tipo de implante ponerse.
hasta qué punto están influenciados por una información objetiva o por una información veraz o por bueno, comentarios de patio de colegio, pues eso ya no se sabe, pero sí que los padres reclaman el derecho a decidir qué implante poner a sus hijos. De todas formas, seguramente nos podéis comentar ahora que efectivamente empieza el programa de implantes infantiles en vuestro hospital, ¿qué sistemática va a utilizar el hospital para elegir el implante coclear? ¿Va a ser el hospital? ¿Va a ser la comunidad? ¿Qué sistemática se va a seguir? ¿Qué es lo que se va a elegir? ¿Cómo? Bueno, eso nosotros no podemos elegir todo lo que quisiéramos y nosotros no ponemos el dinero, lo pone la Administración. Así que es la Administración la que va a ir decidiendo, siempre por nuestro consejo. Pero intentamos ser lo más amplios posible, en la medida de lo posible, siempre y cuando podamos hacerlo. Entonces hay decisiones que nosotros no tomamos y podemos intentar modificarlas y estamos modificándolas, pero eso no siempre, desgraciadamente, es así. ¿Pero va a salir a concurso el implante? Siempre salen a concurso. Siempre salen a concurso y ¿se deciden los implantes de un centro y de otro de manera diferente o hay una política común? De momento en Castilla y León no hay una política común. No hay una política común. No. Luego en el criterio también en el criterio del implante que poner se ven a veces fantasmas donde no hay, ¿no? Sacas dos concursos y dices, bueno, uno va a ser para adultos y otro para niños. Y dice, claro, pero es que el de niños va a utilizar muchos cambios de implante a lo largo de su vida y va a ser más rentable para la casa comercial que lo ponga. Y el de adultos, pues resulta que a lo mejor se lo pones a un señor de 58, 60, 70 años, que puede ser, y va a recambiarlo una sola vez. Es menos rentable para la casa que lo ponga. Bueno, nosotros a la hora de decidir qué tipo de procesador vamos a elegir, lo sacamos en un concurso o en otro, lo hacemos en base a sus características técnicas, no en base a la rentabilidad de la empresa, porque no tenemos ningún vínculo con esa empresa. Espera, Lupe, espera un momentín que si no, no se oye. Hola, buenos días. Que comentaba que soy enfermera de otorrino del clínico y, bueno, pues una de las preguntas que los padres se tienen, o sea, ya vaya por delante, que me parece tristísimo que todo esto esté basado en los problemas económicos. Una vez que ya se detecta el niño sordo, que ya se convence a los padres de que el niño no oye bien, la preocupación de los padres es si económicamente tienen ayudas para un oído o para dos. Claro, yo particularmente desconozco ese tema, Begoña, no sé cómo orientarles, cómo decírselo, pero hay padres que no pueden pagarse ni audífonos ni implantes. ¿Cómo está ese tema? ¿Se les deja? ¿Se les da una ayuda mayor? ¿Cómo va? Vamos a ver, la ayuda que da la Seguridad Social para los implantes es hasta los 16 años. Es una ayuda, como he dicho antes, de 700 y pico euros por audífono y 20 y tantos euros por adaptador, y es lo que tenemos hasta ahora. Parece ser que hay posibilidad de que para este año que viene esa ayuda pueda pasar de los 16 hasta los 26 años, pero todavía no está confirmado. Y luego sí que me he encontrado con la sorpresa, que ha sido para también a mí una sorpresa, de que si a lo mejor solamente un niño necesita un implante, un audífono, no tenga ayuda. Porque viene especificado en el catálogo que efectivamente tienen que ser 2 audífonos. Y eso está así. Yo lo que suelo utilizar, como he comentado un poquito antes, es que la mayor preocupación de los padres cuando bajan a la consulta es que efectivamente ellos han oído, todo el mundo ha oído, que los audífonos son muy caros. Hay una cesión que se hace hasta los 6 meses pendiente de que si el niño va a ser candidato a implante, y el resto de los padres que sabemos que no van a ser candidatos a implante y que van a tener que comprar un audífono, tenemos que recurrir a las ayudas que en ese momento tengamos en vigor, que suelen ser las ayudas a través de los CEAS, como he dicho antes, o a través de las ayudas que les pueda ofertar el centro ortoprotésico. Y no hay otra cosa. Teniendo luego además en cuenta, aunque este tampoco sea un motivo de esta reunión, que nos encontramos con el grave problema de que las personas que son mayores
no tienen ayudas. No hay ayudas contempladas para los audífonos en estos momentos, salvo las ayudas que las puedan proporcionar el tener discapacidad y en un momento determinado. Pero no hay más, que yo sepa. Bueno, hola. Esta pregunta va dirigida un poquito para el equipo de valoración de implante y de valoración audiológica del Río Ortega. Vamos a ver, nos encontramos muchas veces, lo comentaba antes con el doctor Herrero, casos en los que los niños, los resultados audiométricos generales son buenos. Sin embargo, la evolución lingüística no es la esperada en relación a su audición. La incoherencia muchas veces, pues eso nos plantea serios problemas, ¿no? O por lo menos desafíos. Quería saber si desde el Río Ortega tenéis algún tipo de protocolo de actuación, derivación, un equipo concreto que se ocupe de una valoración más amplia. ¿Cómo actuáis en ese caso? Gracias. A ver, nosotros en la unidad de audiología del Hospital Río Ortega vemos a muchos pacientes, ya digo, tanto de los que entran dentro del programa de implante coclear como del resto de niños. Y sí que es verdad que nos hemos encontrado muchas veces con papás que nos cuentan problemas que se han detectado en el desarrollo del lenguaje o el desarrollo en el colegio. Nosotros intentamos siempre hacer pruebas tonales porque es la prueba que más validez ha tenido y tiene actualmente, incluso para la valoración de la discapacidad. Pero sí que es verdad, y lo había comentado anteriormente, que intentamos reforzar siempre esas pruebas con pruebas verbales. Pruebas verbales que realizamos con 6 abiertas, con 6 cerradas, dependiendo de las capacidades del niño. Utilizamos frases con apoyo, frases sin apoyo. Utilizamos, en algunos casos, degradación con ruido, señales competitivas, diferentes fuentes sonoras. Intentamos así aproximarnos a ciertos problemas, porque los problemas del procesamiento central, que son un grupo heterogéneo de patologías que afecta al procesamiento de la señal, no se van a detectar por las pruebas tonales y existen pruebas muy específicas que solo detectan un cierto porcentaje de estas alteraciones y desgraciadamente a día de hoy todavía no se conoce mucho, tanto del diagnóstico como después del tratamiento en este tipo de patologías, con lo cual nosotros intentamos en la medida de lo posible, pero todavía tenemos pocas herramientas a nuestra disposición para poder localizar este tipo de patologías y sobre todo para enfocar una solución que a veces, incluso haciendo un diagnóstico, no podemos después tratarlas. Yo quería añadir una cuestión que me parece muy interesante. El problema se plantea cuando ante un problema que no discernimos los otorrinos y no discierne el logopeda existe, que es que el niño no desarrolla el lenguaje. En este caso, ¿quién es la figura que va a establecer ese diagnóstico? ¿Va a ser el psiquiatra? ¿Hay un especialista de lenguaje que va a ser capaz de descubrir esos otros problemas que se escapan al diagnóstico? ¿Quién va a ser el que en esos casos diagnostique ese problema? Muchas veces ese tipo de problemas son problemas muy complejos que a veces no llegamos siquiera al diagnóstico, con lo cual siempre hemos intentado formar un equipo multidisciplinar en el cual tenemos integrados al psicólogos, tenemos integrados ahora actualmente logopedas dentro de nuestro servicio, tenemos una buena conexión con el servicio de pediatría y específicamente con la sección de neuropediatría y tratamos también de integrar todo esto con los centros escolares que a veces sí que es verdad que nos falla nuestra comunicación con ellos, pero es muy importante sacar información acerca de cómo es el comportamiento del niño en el colegio. Por eso intentamos utilizar esas herramientas que pueden utilizar los padres y pueden utilizar los profesores para intentar descartar cualquier problema que ocurra tanto en casa como en el aula. Generalmente estos procesos van asociados a otras alteraciones sensoriales. Por ejemplo, no fijan la mirada con el interlocutor y es un problema que ya se lleva observando desde más pequeño del inicio del aula. Por lo tanto, es el neuropediatra el que realmente conoce más al paciente. A nosotros generalmente nos consulta para saber si hay un problema de base audiológico, pero es el neuropediatra el que está manejando a ese paciente. Quizás con esta reflexión que estamos haciendo, yo quería hacer más también una reflexión en voz alta, ¿no?, que una pregunta.
quizás en este foro nos faltaría la figura de los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos, porque es cierto que hay un número importante de deficiencia auditiva, no sindrómica, pero también sabemos, y eso en rehabilitación nos cuesta mucho transmitírselo a las familias, que la deficiencia auditiva no es una vacuna para que no te pase nada más. Es decir, que si la incidencia del autismo es de 1 por cada tantos habitantes, eso ocurre en sordera. Si la incidencia del retraso del lenguaje es de 1 por cada tantos habitantes, eso ocurre en sordera, ¿no? Aquí es un poco quien pone el cascabel al gato. Qué difícil es ese diagnóstico cuando habitualmente se hace por observación, ¿no? Cuando estamos en terapia, como decía mi compañera, no hay una equivalencia entre los resultados de las pruebas audiométricas y el resultado funcional en cuanto a la adquisición del lenguaje, del habla, ¿no? Y todos sabemos que pasa algo. Creo que a día de hoy no tenemos las herramientas para valorar a este colectivo, pero quizás falta, hago la reflexión, Samuel, falta el colectivo de psiquiatras, neurólogos, psicólogos especializados que pudiesen dar un poquito de luz en este ámbito. No sé cómo lo veis. Continuando un poco lo que estás diciendo, bueno, yo trabajo en el equipo específico de discapacidad auditiva de educación en la provincia de León. Y lo que no trabajamos con Valladolid, trabajamos con Salamanca, pero lo que nos encontramos muchísimas veces es mucha dificultad de coordinación. Está por un lado el oído, digamos, toda la parte médica, y luego nosotras dentro del contexto escolar sí trabajamos mucho, observamos mucho el lenguaje, pero luego tenemos muchas dificultades para que haya traspaso de información. No hay una buena coordinación, es lo que dice, que muchas veces sí, las pruebas médicas van muy bien, pero luego el niño no desarrolla bien el lenguaje, no hay un lenguaje funcional o comprensivo. Y nos vemos esa dificultad. Yo creo que hay falta, y también lo he estado viendo en las exposiciones, falta con otra pata, que hay profesionales a lo mejor que faltan en el ámbito médico, pero en el ámbito educativo sí que hay profesionales que están trabajando, pero todo eso se queda aparcado ahí dentro del ámbito escolar y de ahí no sale. Nosotras podemos decir que tenemos muy buena coordinación con los servicios de otorrinos de León, pero son personas, o sea, realmente tenemos, tanto en el Bierzo como en León, tenemos 2 referentes, pero es iniciativa personal. Entonces, yo creo que hace falta a lo mejor también protocolos en los que se coordine realmente, en este caso, la información del mundo escolar, que hay psicólogos, hay maestros de audición y lenguaje que están trabajando con niños con discapacidad auditiva, necesitan información y tienen mucha información. Entonces, siguiendo en esa línea, antes habéis explicado muy bien con los equipos de atención temprana de la gerencia. La Consejería de Educación también tiene sus propios equipos de atención temprana que también están trabajando continuamente, en especial también aquí en Valladolid, que es lo que más conocéis. Entonces, muchas veces igual los propios, o los que somos orientadores, lo que echamos en falta es tener un trato más cercano. Igual se podría el mismo protocolo que usáis con la gerencia de servicios sociales y con el centro base, que se traspase a educación, porque a nosotros igual nos falta información, incluso del audioprotésico, y a ustedes les falta información de lo que vemos a diario trabajando con el niño, a nivel de reflexión. ¿Quieres decir todo? Sí, no, estoy plenamente de acuerdo. Sí, yo creo que, hombre, la verdad es que se ha avanzado mucho en este terreno, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, nosotros, como os comentaba en el esquema inicial, en nuestro hospital la relación dentro-fuera se establece a través de la trabajadora social, porque en muchos de esos centros hay otra trabajadora social y eso permite que entre ellos puedan contactarse enseguida, ¿no? Centros educativos, centro base, etcétera. Pero efectivamente falta la estructura, cada uno un poco la instaura a su manera y medida y según las personas que haya y según el interés que se tenga y tal. Sí, falta esa coordinación, que por otra parte, como hemos visto y como efectivamente demuestran las jornadas que estamos siguiendo, es fundamental, ¿no? Porque al final la actuación de todos es lo que consigue los mejores resultados. Yo, ahora cuando has hablado, yo habitualmente, pero como tú has dicho, es un problema posiblemente de personas más que de un sistema establecido. A mí sí que me llaman muchos equipos porque siempre, bueno, pues el niño no va bien en el colegio y no se sabe el por qué. Entonces, no hay nada establecido, es, como acabas de decir, la buena colaboración de, a lo mejor, de tú que me llamas,
Y de ello que intento ponerme en contacto, que el otro día en concreto he tenido 2 casos con el otorrino, para ver un poquitín qué es lo que está pasando, porque efectivamente vosotros veis que en los colegios las cosas no van bien. Pero eso efectivamente nosotros aquí no está muy coordinado. Puede ser que efectivamente falte algo. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Soy de primero de Educación Social. Me gustaría preguntar qué intervención socioeducativa se da a los niños con hipoacusia. Perdón, es que... ¿Qué intervención socioeducativa se da a los niños con hipoacusia? ¿Socioeducativas? Sí. Yo las intervenciones que doy con los niños con hipoacusia es orientarles, en el momento que yo tengo conocimiento de ello, de qué pasos son los que tienen que dar, estamos hablando de un niño por supuesto pequeño, de qué pasos tienen que ir dando en el proceso que más o menos he explicado antes, que es centro base, centro audioprotésico, y yo habitualmente me pongo en contacto con ASPAS. No sé si te refieres a eso o no te he entendido. El centro base, porque ahí va a empezar, porque va a empezar la valoración de atención temprana, porque va a empezar una valoración de discapacidad, habitualmente no de dependencia, porque los niños hipoacúsicos que solamente tengan un problema de hipoacusia, habitualmente no sale una dependencia. Por el centro audioprotésico, hasta que sabemos si un niño va a ser o no candidato a implante, con las ventajas y los inconvenientes que tiene una parte y la otra parte, y luego habitualmente con ASPAS, y luego ya entramos a partir de los 3 años, seguimos teniendo contacto con los equipos de educación. Buenas, yo soy usuario de implante coclear y hablando de los problemas de coordinación, yo también quería preguntar si en el programa de implantes cocleares de los hospitales de aquí de Valladolid, después de la implantación, la activación, ¿cuál es el seguimiento que se realiza médicamente? Si hay revisiones anuales en las que se miran los valores de las audiometrías, también que se miren a nivel psicológico cómo está el desarrollo normal o hay algún problema educativo del niño. En ese sentido, ¿cómo trabajáis en el hospital? Normalmente después de la activación la primera activación del implante, una vez que ya normalmente al mes de la cirugía, establecemos una serie de visitas de forma ordinaria, que suelen ser al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, que van a, digamos, multiplicarse según las características, especialmente en niños. En adultos suele ser más estándar, pero en niños sí que va a depender mucho de cómo vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Normalmente estos pacientes, una vez que se consiguen los mapas estables de la programación, nosotros siempre recomendamos una revisión anual, siempre. Sí que es cierto que hay pacientes que están muy bien con, esto ya más en adultos, que están muy bien con una programación determinada y el paciente no acude a las visitas, pero nosotros intentamos que sea una visita anual, siempre teniendo en cuenta de que problemas pueden surgir en cualquier momento y van a tener a su disposición nuestro teléfono y van a poder citarse antes de esa fecha si lo requieren. En algunas ocasiones podemos dar respuesta a problemas comunes a través de vía telefónica o a veces citando al paciente la fecha más próxima posible. En el caso de los niños específicamente, sí que es verdad que la programación es mucho más compleja porque necesitamos no solamente información en la que obtenemos en la consulta, nosotros habitualmente en la consulta hacemos una batería de pruebas tanto tonales como verbales que al fin y al cabo son las que van a dar información sobre el rendimiento del implante. Las tonales nos sirven para ajustar simplemente ciertos umbrales, pero son las verbales las que nos va a dar la garantía de que ese implante está yendo bien y que después todo el proceso de habilitación en el caso de los niños o la rehabilitación en el caso de los adultos está yendo de la forma correcta. Sí que es verdad que no en todos los pacientes conseguimos los objetivos que inicialmente nos proponemos. Evidentemente nosotros queremos
el rendimiento máximo, y no solamente el rendimiento auditivo, se trata de, en el caso de los niños, que toda la interacción con el medio social, con el medio educativo, sea lo más cercana, más precisa posible, para que el proceso de aprendizaje se haga correctamente. Cualquier problema, entonces sí que es verdad, y lo comentaban otras personas anteriormente, que el proceso de coordinación no está muy establecido, pero sí que es verdad también que cuando existen problemas sí que hay información bilateral. Desgraciadamente solo cuando existen problemas, porque cuando las cosas van bien parece que cada uno trabajamos de forma aislada y al fin y al cabo nosotros solo somos una pequeña pieza de todo este rompecabezas. Yo quería preguntar, soy estudiante de medicina y me ha llamado la atención antes, el doctor Vallejo ha dicho que cuando se implanta en niños muy pequeños, que no se han visto muchas diferencias de los resultados de, no sé si ha dicho 6 meses, o sea, que aquí se hace, ¿a cuántos meses había dicho que se...? Nosotros intentamos implantar siempre antes del 1 año y medio niños pequeños que ya están diagnosticados. Sí. Muchas diferencias me refiero en la habilidad, en sus capacidades psicolingüísticas, ¿eh? O sea, en pacientes adultos a los que se les ha realizado test, a unos se les implantó a los 6 meses y a otros al año, se ha visto que aunque sí existen pequeños matices, no son tan importantes como para determinar el desarrollo cognitivo de ese niño. Eso es como los ordenadores, tiene una capacidad para detectar 256 niveles de gris. Entonces, y eso es muy útil, sabiendo que el ojo humano solo detecta 22. Hombre, pues sí, si lo hacemos antes puede que algún matiz más consigamos, pero realmente eso no se va a traducir en un mejor desarrollo psicointelectivo de ese niño. Ahora mi pregunta es si... Perdón, que no sé si le he interrumpido o quería contestar alguna pregunta. O sea, sí, porque un bebé de 6 meses, aunque todavía no hable, sí que está procesando lo que está escuchando ya desde esa edad. Entonces, claro, sí, claro. Pero esa ventana es amplia. Esa ventana temporal que yo decía necesaria para implantar no es una ventana temporal de unos meses y si se nos escapa perdemos una oportunidad. Esa ventana realmente va desde los 0 efectivamente, hasta los 9, 10 años. Lo más importante es hasta los 4, 3, 4, que es cuanto más se establece el lenguaje, pero hasta que se establece el lenguaje definitivo es un poco más largo. Lo óptimo es ponerlo cuanto antes mejor. Ahora, ¿merece la pena poner en riesgo el desarrollo de un niño facial porque puedas dañar un nervio, que es el nervio facial, que moviliza la cara, o puedas tener una complicación intracraneal por una salida de líquido cefalorraquídeo por implantarle 2 meses antes o 2 meses después, cuando su desarrollo psicointelectivo finalmente no va a notar ninguna diferencia? Esa es la pregunta. ¿Que se puede hacer? Naturalmente que se puede. ¿Merece la pena? Bueno, ahí están los estudios de los distintos grupos. Los japoneses abogan a que sí, otros, pues en fin, pues no merece tanto la pena. Y a nivel de la atrofia porque tengo entendido que el nervio con el tiempo se atrofia y eso se nota mucho en tan poco tiempo. Contesta si quieres. Sí que es verdad que, a ver, evidentemente, si implantamos a un niño de 6 meses, no va a llevar tanto retraso como el que implantamos al año. Evidentemente, ese año que ha estado sin estimulación acústica, a veces sí que la tiene porque tiene restos auditivos, no hay que olvidar lo que las prótesis están haciendo un trabajo durante ese tiempo. Lo que sí sabemos es que el periodo de plasticidad neural sí que vamos a llegar a una gran adaptación, y lo que se ha visto es que estos niños llevan un retraso inicial, pero que a los 2-3 años se ponen a nivel de los niños que le corresponderían, de manera que esto siempre es una balanza entre el riesgo y el beneficio. Existe un riesgo y hoy día queda en algunos casos enmascarado, porque si nosotros pensamos que un niño a los 6 meses tiene una hipoacusia profunda y le implantamos en los 2 lados, pero después no era así, no lo sabremos nunca. Sí que lo sabíamos antes cuando se implantaba solo un lado, porque había implantaciones precoces que después se convertían en estímulos bimodales, porque resulta que el proceso de maduración no estaba completo y el niño durante los primeros meses fue desarrollando capacidades que no tenía al principio del diagnóstico. Por eso es importante una balanza entre el riesgo
y el beneficio. Evidentemente no queremos poner implantes a niños que no lo necesitan o que se puedan beneficiar por una prótesis auditiva, porque no olvidemos que la estimulación acústica siempre es mejor que la estimulación eléctrica, ¿de acuerdo? Tanto para muchas opciones y sobre todo porque el niño no va a tener un aparato electrónico implantado dentro de su cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser siempre una balanza entre el riesgo y el beneficio. Por eso hemos considerado que entre los 6 meses y el año no existen tantos beneficios como los riesgos que sí que tenemos. Pero además, lo mejor está por descubrir, ¿eh? Quiero decir que en el programa de implantes cocleares de la residencia se hace lo que se hace, lo que se hace en todo el mundo. Hay grupos pioneros que efectivamente están poniendo implantes, se hace lo que se hace en todo el mundo. Quiero decir con esto que a lo mejor el día de mañana pues hay un milagro y ocurre como comentábamos que hizo Jesucristo en Galilea y el recién nacido se le toca y se transforma, ¿no? Es decir, lo mejor siempre está por venir. Lo que hay ahora es esto, ¿no? ¿Sería mejor implantarle sabiendo el diagnóstico exacto con 3 días de vida? Pues es difícil de saber, sin duda nacemos oyendo y probablemente oímos ya antes de nacer, ¿no? Y captamos sonidos y eso probablemente sea importante. Pero el programa llega hasta lo que hoy se conoce, ¿no? Es difícil saber, es difícil, bajo mi punto de vista, saber más, ¿no? Con lo cual, discutir si sería mejor a los 6 meses, pues hombre, lo que hay es esto, ¿no? Sí, esto es a día de hoy, evidentemente, porque hace unos años nadie pensaba que a un niño de 6 meses o de 1 año se le iba a implantar, y ahora sí. Si nosotros tuviéramos los mecanismos diagnósticos suficientes en esos primeros meses y, digamos, el riesgo quirúrgico y el riesgo de complicaciones minimizado hasta tal punto de que lo pudiéramos hacer, por supuesto que lo haríamos. Pero hasta el momento, pues todavía estamos con este problema de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, en el futuro, por supuesto, que será totalmente diferente y no sabemos si el implante coclear va a estar ahí. De momento sí, pero ahora se está investigando eso con células madre. Quizás el día de mañana el implante desaparezca. Pero incluso aunque tengamos las herramientas que las tenemos, porque hoy día sabemos antes de que nazca el niño si va a ser sordo. Porque si son 2 padres sordos portadores de un gen, se le hace una amniocentesis y se detecta que es portador de ese gen deleterio, que va a causar una hipoacusia profunda neonatal, pues ya sabemos, no hace falta esperar los 6 meses para hacer ningún test para comprobarlo. Ya lo sabemos que va a ser sordo. Pero incluso ahí supone más riesgo operarle con 6 meses que dejarle unos meses más. Una pregunta para el doctor Benito. Vosotros que sois pioneros en el cribado neonatal, supongo que, bueno, pues a través de la experiencia y de los estudios precedentes, pues habéis decidido, es una cuestión técnica, bueno, usar los potenciales automáticos. ¿Por qué en lugar de autoemisiones? Y luego un poquito cómo se completa ese diagnóstico posteriormente en bebés. Y solo una última cuestión para el doctor Tellería, y es ¿cuándo se hace, acaba de decir el doctor Vallejo, bueno, pues en papás con pérdida auditiva, en qué caso se hace un diagnóstico genético prenatal, bueno, pues para valorar la posibilidad de un hijo con pérdida auditiva? Sí. Bueno, nosotros efectivamente elegimos el equipo de potenciales automáticos, algo se ha dicho, el doctor Tellería os ha comentado, por varios motivos. Sin duda, en principio, parece que el hecho de tener que utilizar en relación a las autoemisiones una serie de elementos que cuestan dinero ponía un poco sobre duda el que fuera el mejor equipo. Parece en principio que la prueba es más cara y eso en principio parecía rechazarla. Es una prueba más pesada, es una prueba más larga. Parecería en principio que al consumir más tiempo también sería una prueba que quizá no funcionara tan bien como las autoemisiones, que era el procedimiento más extendido en España por lo menos, ¿no? Sin embargo, vimos que los tiempos, cuando se ven los falsos positivos, con autoemisiones hay muchos más niños que no pasan la prueba inicialmente que con potenciales. La repetición de esa prueba, el tener que volver a realizarla, generaba primero el que se perdieran
niños y que no volvieran otra vez al cribado. Y, en segundo lugar, que el gasto al final, sumando todas esas variantes y sumando el gasto que supone a los padres tener que dejar de trabajar para volver a llevar, etcétera, el gasto extra que se produce, salía más económico la prueba de potenciales. Pero hay una cuestión que es muy importante, es un porcentaje pequeño, el 10% de las hipoacusias, 1 de cada 10 hipoacusias profundas, que es 1 de cada 1000 recién nacidos. Parece muy pequeño el porcentaje, pero ahí está y es importante, y todos tenemos a esos pacientes. En la evaluación de la audición con autoemisiones pasa por alto un problema que es la de neuropatía auditiva. Lo del geno TOF, en algunos casos, como comentaba el doctor Tellería. Eso solo se puede diagnosticar mediante potenciales. Hoy en día, la normativa internacional indica que a determinados niños ya habría que hacerles potenciales automáticos como prueba de cribado inicial, como son todos los que nacen de la UCI, con lo cual todavía se ha complicado más, porque entonces a los que utilizaban el procedimiento de autoemisiones les obligan de alguna manera a que tengan que usar también el equipo de potenciales, con lo cual a la hora de formar a los técnicos para que hagan las pruebas, les tienen que enseñar a realizar una y a veces a realizar la otra y, en fin, complica enormemente el asunto. Elegimos nosotros la prueba de potenciales automáticos porque considerábamos que era mucho más eficaz, cuando además el tiempo de ingreso posparto se iba reduciendo en los hospitales. La prueba, al tenerse que adelantar, si era la de autoemisiones, todavía multiplicaba los falsos positivos en relación a de los potenciales, que es una prueba más estable, sin que haya ninguna prueba absolutamente eficaz, porque efectivamente con todas hay la posibilidad de que una hipoacusia progresiva o muy leve pueda pasar desapercibida. De hecho, y eso es lo importante, no se diagnostican todas las hipoacusias infantiles al nacimiento, siempre hay un porcentaje de hipoacusias que pueden surgir posteriormente, y de ahí la importancia de los pediatras de atención primaria para que efectivamente en los controles del niño sano evalúen esa audición y esas sospechas, sobre todo, que parece que es lo más importante como factor de riesgo de los padres, de que su hijo no oye bien, para que inmediatamente se le realicen esas pruebas de audición. Bueno, quería aclarar además que como yo también trabajo en los programas de cribado, no de esto, sino las otras, las pruebas del talón, soy el responsable de las pruebas de eso, es que un programa de cribado es un programa de cribado, no es un diagnóstico. Y eso es una cosa que a veces los pediatras no suelen tener claro. Es decir, a veces nos llaman pediatras a decir, ¿y esto cómo va a tener tal cosa si ha pasado el cribado? Pues si ha pasado el cribado, es que puede pasar. Pero dejando esto aparte, iba a contestar el tema del diagnóstico prenatal. Primero quiero aclarar que el diagnóstico prenatal solo es una de las opciones para evitar la recurrencia del problema. Hay otras. Es decir, si estamos hablando de una dominante, podemos utilizar gametos de donante, sea donante de semen o donante de óvulos. Si es una recesiva, exactamente igual. Y luego hay que tener en cuenta, y además desde hace un año que se publicó una orden ministerial, está acogida esa orden, también sería susceptible de hacer diagnóstico genético preimplantatorio. Es decir, hacer una fecundación in vitro y seleccionar en laboratorio mediante una microbiopsia. A los 3 días se obtiene una célula de cada uno de los embriones en fase de mórula, en fase de 8 o 10 células se obtiene una célula de cada embrión y se identifica qué embriones estarían afectados y qué embriones no, y se implantan solo aquellos que no están afectados. Es decir, esta sería otra de las opciones. Y el diagnóstico prenatal es, por lo tanto, solo una de las opciones posibles. Y todos ellos están a disposición de las parejas que estén afectadas o que estén en riesgo. Y luego el diagnóstico prenatal se hace, hay 2 técnicas clásicas, la amniocentesis, que es la más frecuente porque es técnicamente la más fácil para el ginecólogo, pero se hace hacia la semana 14, pero luego hay que hacer crecer los amniocitos porque tiene contaminación de sangre materna, es decir, hasta la semana 19-20 no tienes el diagnóstico. Y bueno, eso desde el punto de vista de la gestante pues es un problema, porque un embarazo de 20 semanas, pues bueno, es un embarazo que ya se siente y desde el punto de vista psicológico es importante y yo creo que debería de tenerse en cuenta. La otra técnica es la de utilizar para el estudio genético, utilizar una biopsia corial, una biopsia corial que es mucho más precoz porque se puede hacer a la semana 10, se suele hacer hacia la semana 10 de la gestación. Y además el resultado, si hay un estudio previo, es decir, si tenemos identificados las mutaciones y por tanto la causa de la hipoacusia o de la enfermedad que sea, es que en 24 o 48 horas está el resultado.
Entonces, a la semana 10 o a la semana 11, como muy tarde, podemos tener los resultados. Y eso debería de tenerse, yo creo, de tenerse presente y hacerse así. Sería lo ideal en enfermedades de este tipo, en patologías moleculares, en patologías causadas por alteraciones en un solo gen. Sería la técnica ideal y eso depende fundamentalmente de los ginecólogos. Es decir, aquí es una técnica que se utiliza muy poco, pero me consta que, es decir, yo he estado trabajando en Madrid hace ya 25 años y hace 25 años era la de rutina para estas en los hospitales de Madrid, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal o La Paz, ¿no? Entonces, creo que es la técnica que se debería incorporar para esto. Y se ha hecho alguna vez, sé que en el Río Ortega se ha hecho algún diagnóstico molecular, no de hipoacusia, pero sí de otras patologías mediante biopsia corial, pero no es la norma. Pero vamos, estos son los tiempos son estos, las estrategias posibles son estas, y la hipoacusia es una enfermedad monogénica y está dentro de la ley precedente que se publicó hace un año, estaría acogida dentro de eso y dentro de la ley de plazos tal como está ahora, o sea que sería posible hacer un diagnóstico prenatal también con estas dos técnicas. Pero no es la única técnica, insisto, el preimplantacional o la donación de gametos también debe ser considerada. El problema le tendríamos que si tendríamos, como tú dices, la prueba hecha y una mujer supiera a las 20 semanas que va a tener un niño sordo, posiblemente no pudiera hacer una interrupción de embarazo. Tal y como está ahora contemplada la ley, posiblemente no lo podría hacer. Porque la interrupción de embarazo te especifica que tiene que ser una enfermedad que ponga en peligro la vida. No estaría. De la 14 a la 22 sí, pero antes de la 14 Antes de la 14 lo podría hacer, pero no tendríamos el diagnóstico. Si haces biopsia corial. Sí. Si haces biopsia corial. Si de la otra forma, no, yo creo que no se admitiría en estos momentos una interrupción de embarazo de una mujer que sepa con 20 semanas que su niño viene sordo. Claro, pero mediante biopsia corial sí. Mediante biopsia. Sí. A ver, mi pregunta va un poco para la doctora Gil Carcedo. En la presentación nos has hablado de un hecho que ocurría en el pasado relativo, y es que aquellas personas que tenían algún tipo de dificultad, trastorno asociado a la deficiencia auditiva, como retraso mental, etcétera, se consideraba una contraindicación el implante. A día de hoy sabemos que a estas personas les beneficia también el implante, quizás de otra manera. Yo lo que quería saber es qué diferencias establecéis en los protocolos o en la forma de trabajo ante un niño o una niña que no tiene esas dificultades y uno que sí que las tiene. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que es candidato a implante? Bueno, lo primero que tiene que cumplir son los criterios audiológicos. Si los cumple, ya pasamos el primer escalón. El otro, los criterios biológicos, que es tener alguna enfermedad que lo contraindique o no. Actualmente nosotros nos apoyamos mucho en el estudio que hace la logopeda cuando valora al paciente. Todos los niños que estamos, pacientes que te estamos implantando y que tienen algún tipo de retraso mental, previamente se habla con la institución que le está tutorizando, con la familia, y una evaluación que hace la logopeda. Generalmente todos estos pacientes previamente han estado con audífono y saben su comportamiento que tenía este paciente con el audífono, y saben que ahora que no está sacando rendimiento al audífono, su comportamiento es muchísimo peor. Por lo tanto, tenemos que volver a poner a ese paciente en la misma situación que tenía con el audífono, incluso mejor. ¿Qué es lo que ocurre cuando implantamos a un paciente con algún tipo de retraso mental o de trastorno psicológico? Es que la rehabilitación va a ser mucho más compleja. Pero ahí ya nosotros, los otorrinos, gracias a Dios, pasamos a un segundo plano. Nosotros solo vamos a ir evaluando lo que nos está diciendo el logopeda. Y es el logopeda el que, si con un adulto con unas capacidades intelectuales normales necesita a lo mejor 3 o 4 meses de rehabilitación, está hablando de un poslocutivo que muchas veces con 20 sesiones y el adulto lo tiene totalmente cogido toda la rehabilitación, pues con un paciente que tiene un retraso mental eso le puede llevar más de un año incluso. Incluso a nosotros más trabajo para reprogramar. Es decir, no vamos a programar como un adulto que realmente nos va a saber explicar a la primera aquí me duele o aquí no lo oigo, a un paciente con un retraso mental que para poder llegar a esos umbrales tanto tonales como de dolorosos nos va a costar muchísimo más. Por lo tanto, la programación nos va a llevar más tiempo. De todas formas, yo, por lo que comentábamos en las últimas reuniones que tuvimos con vosotros, creo que serían casos excepcionales los que no fueran implantados. Porque al final la información va a ser toda muy relativa, ¿no? Comentábamos casos en los que al final sabemos que el niño no va a hablar, no va a desarrollar lenguaje, pero sin embargo
va a establecer una serie de contactos afectivos con su madre o con su familia o con sus... que al final sea decisión caso por caso, ¿no? Yo creo que son casos muy complejos donde al final todos tienen que participar y dar la opinión, ¿no? Sí, si algo hemos aprendido, yo personalmente en la etapa de diagnóstico, es que los problemas de estos niños son nuestros problemas, porque nos van a dar muchos más problemas, entre comillas, en la exploración y en la fase de diagnóstico, en la decisión de la implantación o no implantación, la adaptación o la no adaptación, y también para el seguimiento. Pero lo que en un principio se pensaba que, bueno, son niños con problemas y van a tener muchos problemas, entonces mejor lo apartamos, hoy día está absolutamente descartado. Y son aquellos, precisamente, en los que debemos prestar más atención, y así lo dice también la normativa, la última, en la cual son los primeros pacientes, digamos, para la implantación, por ejemplo, bilateral. Aunque luego es discutible si esa implantación debe ser también para el resto de niños, pero desde luego que son aquellos en los que van a tener más justificación el poner 2 implantes, incluso teniendo un buen rendimiento con el primero. Yo tengo una pregunta. Habéis dicho que se puede saber si el niño va a tener ese problema a las 20 semanas. ¿Y habría alguna manera de saber si la madre es portadora? Sí. Vamos a ver, esto es imprescindible. Es decir, previamente yo no puedo saber si un niño cualquiera va a tener sordera o no. Es decir, yo estoy hablando de una sordera hereditaria identificada. Es decir, cuando hemos identificado los genes y los alelos causantes de la enfermedad. Solo en ese caso yo puedo identificarlo luego en el embrión, vamos, en la muestra de líquido amniótico o en la muestra de vellosidad corial. Pero previamente el diagnóstico tiene que ser previo. Es decir, de cualquier patología molecular, monogénica, que tú quieras identificar hacer un estudio prenatal, el estudio se hace solo en los casos de riesgo. Es decir, en aquellos casos en los que está identificado el riesgo y se sabe cuál es. Si no, no. Es decir, no estamos hablando de una amniocentesis en la que hacemos un cariotipo para ver si tiene algún cromosoma de más o de menos. Los estudios moleculares tienen que estar dirigidos. Es decir, no se puede hacer el exoma completo o estudiar todo el genoma. Entonces, lo que se estudian son casos concretos y solo en casos de alto riesgo que además han sido identificadas las causas. Si no, no se puede hacer. O sea, no podría hacer estudio de hipoacusia, de fibrosis quística, enfermedad de Huntington, de las 7.000 enfermedades raras que están descritas. Son solo 7.000. Entonces, si tuviera riesgo y el riesgo está identificado, sí. Pero estamos hablando precisamente en los casos en los que el padre o la madre o ambos son portadores. Entonces, sí puedo identificar en ese caso si el niño o la niña va a estar afecto o no. Pero porque el riesgo, es decir, la causa del riesgo está identificada. Vamos. Sí, claro, en esos casos sí. Yo quería preguntarles cuál es su opinión sobre la implantación bilateral, si simultánea, secuenciada, si es solo un criterio económico, en qué casos, porque bueno, la mayoría de los niños que llevamos en la provincia, casi todos es una implantación unilateral. En el caso bilateral siempre ha sido secuenciada. Tenemos yo creo que uno en el que ha sido la implantación bilateral y no ha sido en la comunidad, ha sido fuera. Y bueno, solo un comentar que sí que es importante la edad en la que se hace un segundo implante, porque el sistema educativo ahora mismo es muy exigente en el acceso a la lectoescritura y nos ha pasado ya con varios niños que les ha coincidido más o menos en torno a los 4 o 5 años, y es un año malísimo para los niños y parece así desde fuera que no tiene mucha importancia, pero eso les retrasa luego mucho curricularmente y es muy difícil ponerles al día. Entonces, bueno, ¿cuál es su opinión? Nosotros tampoco tenemos muchos casos. Ahora mismo solo recuerdo el último, que es un niño pequeñín, que le pusimos simultáneo. Si claramente se establece que un niño se va a beneficiar de 2 implantes y se pretende que se le van a colocar 2 implantes, tal como viene definido en la ley reciente, si tenemos disponibilidad de quirófano, desde luego se pueden poner simultáneos sin ningún problema. Y en caso de diferirlos, 6 meses puede ser un intervalo aceptable y no tendría que tener ningún problema. Otro problema son los niños en los que no se sabe bien la certeza de la rentabilidad de un implante, que también tenemos otro caso reciente.
Entonces, bueno, esos casos que ya, si con un implante tuviese una buena respuesta, nos plantearemos poner el segundo. Si ya con el primero tiene mala respuesta, sí que nos vemos abocados a poner el segundo para intentar buscar una mejor respuesta. Entonces, como todos los casos son particulares y todos los casos tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero sí, el implante simultáneo tampoco, es más, acorta los tiempos, porque es mucho más corto poner un implante simultáneo que dos diferidos. Mejora económicamente porque al hospital le supone una estancia hospitalaria y no 2 estancias hospitalarias. Y si el niño, su desarrollo biológico permite el ponerle, porque no es un niño que sea inmaduro, porque no es un niño que tenga problemas anestésicos, en el mismo momento la intervención lo alarga 1 hora y poco, el poner el segundo. Entonces siempre es mejor que no diferirlo. De todas formas, perdona. Nosotros actualmente no tenemos experiencia, pero además con los nuevos equipos como el de Advanced Bionic, que nos va a permitir programar los dos en el mismo momento, eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Por lo tanto, eso sería lo ideal. No, que iba a comentar que ya desde hace años en nuestra comunidad los implantes son bilaterales en los niños, ¿eh? En todos los niños. Hasta ahora todos los implantes infantiles, salvo alguna circunstancia excepcional, son bilaterales. O sea, el hecho de que es lo que he entendido, solamente habéis tenido uno bilateral reciente, simultáneo es diferente, sí. Lo que ha explicado yo creo el doctor Vallejo y la doctora, es decir, depende de las circunstancias pues, múltiples, anestésicas, etcétera, el que se puede hacer de una manera o de otra, pero la decisión, y eso es doble precio y doble coste, y eso es importante, de que el implante debe ser bilateral, yo creo que ya es algo en principio aceptado, salvo casos también excepcionales como se han comentado. Gracias. Hola, yo soy Diana, soy audioprotesista aquí de Vides, en Valladolid, y mi pregunta es, bueno, tengo dos. Primero, ¿qué criterio audiológico se utiliza para decidir si un niño se implanta o no se implanta? Pregunto desde lo que nosotros llamamos campo libre con audífonos. O sea, me imagino que vosotros utilizáis eso también. ¿Y qué criterio tenéis? O sea, ¿qué campo libre necesita monoaural, binauralmente para implantarse o no? Normal, vamos a ver, tonal, ¿te refieres a tonal? Sí. Tonal estaríamos en unos 55 decibelios, ¿de acuerdo? Pero, ¿monoaural o binaural? Por cada lado, ¿eh? Vale. Pero siempre tenemos en cuenta el de mayor rendimiento al final, ¿no? Pero también las estereofonías, es que no es lo mismo tener 55 y 60 claro, que tener 55 y 90, ¿no? Pero también es cierto que hay niños que no alcanzan esos criterios y tienen una amplificación, digamos, suficiente en 40 decibelios, pero que no van desarrollando el lenguaje y que no van desarrollando no van adquiriendo todas las capacidades verbales que necesita. Y entonces la decisión del implante coclear no nos centramos en los umbrales tonales, sino que hacemos test de percepción tempranas, si va adquiriendo fonemas, si va adquiriendo algún vocablo suficiente. Entonces vamos digamos, monitorizando la identificación de diferentes enseres cerradas y dependiendo de ese rendimiento decidimos. Pero ya digo, en campo libre el estímulo tonal en niños muy pequeños pues a veces no es tan preciso y nos basamos también en otro tipo de respuestas ante estímulos vocálicos y verbales. Gracias. Y luego quería saber también, que me imagino que anatómicamente igual no es posible llevar el electrodo hasta el ápex de la cóclea, pero ¿qué pasa con esa vuelta que queda? ¿Se estimula ya por el impulso eléctrico del resto? ¿O? No se cubren las 2 vueltas y media que tiene la cóclea, no se cubre con el implante, como mucho cubre una vuelta. Tengo que longitudinalmente son 33 milímetros, la longitud total de la cóclea si la estiramos, y eso no lo tienen los implantes. Pero es que además tampoco es muy rentable porque la espira basal, como ya ha dicho el doctor Gil Carcedo, es donde se codifican las frecuencias más agudas, las que tienen que ver más con la discriminación del lenguaje. Y las espiras basales, según la tonotopia, codifican frecuencias graves. Eso realmente tampoco es importante, porque una vez que se pone un implante, eso deja de existir. La tonotopía no existe ya, se pierde. Es una vez que abres la cóclea, aunque parece muy bonito lo de estimular las fibras basales, porque así va a oír mejor los agudos, las fibras apicales va a oír mejor los graves, eso realmente no es así.
Una vez que se estimula, que se abre la cóclea, esa tonotopia se pierde, esa cóclea se destruye, y en función del número de impulsos por segundo y en función de la codificación que tenga ese implante, el paciente va a percibir un tipo de sonido u otro. Entonces, con el tamaño que tienen los implantes actuales, es capaz de abarcar un rango frecuencial suficientemente amplio como para sustituir todo el rango coclear fisiológico. Es decir, que aunque no se estimulen todo la espira apical, da igual porque estimula el nervio el implante. Y con el rango y con la estrategia ACE o la que se tenga diseñada y con el tipo de codificación, se cubre suficientemente el rango frecuencial, sobre todo el que nos interesa, que es el del espectro del habla humana. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el doctor Vallejo sobre el estudio que ha comentado. Bueno, mi nombre es César, soy audiólogo de GAES. Cuando dice que cuando se hace un implante se pierde la tonotopicidad de la cóclea, entonces, ¿qué sentido tienen los nuevos implantes que lo que hacen es estimular solo la zona basal para la estimulación de agudos, intentando preservar las frecuencias graves? Bueno, ahí para los implantes híbridos efectivamente es un poco distinto, porque ahí la técnica es diferente. Ahí se abre la cóclea con sumo cuidado, se llama cirugía suave, cuidadosa, para evitar dañar la cóclea. Entonces, son implantes más cortos el diseño, de manera que apenas si se alojan en la espira basal y un poco la media, nunca llegan hasta las partes apicales, que son las que conservan los restos graves que tienen los pacientes. Eso, aunque es cierto teóricamente, luego al cabo de unos años no lo es tan cierto. Y el paso de muchos pacientes de utilizar el implante híbrido a dejar de utilizar la parte acústica y utilizar solo eléctrica es cuestión de años. ¿Por qué? Pues porque se terminan deteriorando las frecuencias graves. Entonces yo me refiero a que una vez que se abre la cóclea, me refiero a una alteración genética en la que uno sabe que, bueno, que va a poner el implante sin un cuidado exquisito porque eso pues, va a suplir todo el funcionamiento. Pero cuando sí se pretenden conservar restos auditivos, entonces la cirugía es un poco distinta. Ya no se hace, hombre, no es que se haga lo bestia normalmente, se hace con mucho cuidado, pero todavía con más cuidado en el caso que pretendamos preservarlo. Pero una vez que se abre la cóclea, es que la fisiología de la cóclea es... antes se pensaba que efectivamente cada región codificaba una frecuencia. Hoy se sabe que una región que codifica la frecuencia 200 hercios se estimula eléctricamente 1000 veces, a 1000 hercios, la respuesta del individuo es de 1000 hercios, no es de 250. Entonces, es que estamos variando porque estamos introduciendo parámetros eléctricos en lo que son parámetros puramente fisiológicos. Entonces, no es solamente así. Pero bueno, entiendo su pregunta y entiendo el razonamiento de para qué sirve entonces conservar una cirugía muy conservadora si se destruye la estructura tonotópica de la cóclea. Bueno, pues no se destruye si lo haces previendo que has de conservarla, pero si no, se daña severamente. Sí, en relación a tu pregunta también, hacer un comentario con respecto, bueno, primero la tuya, cuando has comentado que las frecuencias más graves, bueno, pues el tema de que actuar en el electrodo. Desde el punto de vista de la programación, al menos con el software de Advanced Bionics, cada electrodo representa un canal en el panel del software y efectivamente en ocasiones previa a la programación se nos facilita una audiometría y el canal correspondiente a la frecuencia 125 hay veces que tiene una pequeña caída y se nos pide que se mejore, tratar de mejorarlo con la programación, pero desde la programación poco podemos actuar sobre dichas frecuencias. Es decir, una audiometría efectiva, al menos para nuestro software, está entre los 250 hercios y después 6.000, y ya te diría que 6.000, actuar sobre 6.000 tampoco es demasiado efectivo en ese sentido. Y después, con respecto al sentido que tendría, como comenta el doctor, efectivamente es totalmente distinto y con el tiempo se van a perder los restos de ese paciente. Al menos en lo que nosotros se pretende con el electrodo Midel Escala y el estudio clínico que estamos llevando a cabo
para la preservación de restos auditivos es que el electrodo en esa soft surgery efectivamente esté alojado en las frecuencias más bajas posibles, con capacidad de conservar, al menos a día de hoy, esos restos que sabemos que se irán perdiendo, y progresivamente poder desplazar en la programación el umbral de donde termina la eléctrica hacia aquellas zonas en las que entre una programación de un año y la posterior hemos visto que hemos tenido una pérdida posterior y que en ese lugar pues tenemos un electrodo. Los electrodos cortos te cubren un espectro que, si después esos nervios en los que no hay electrodo y le has dado toda la responsabilidad a la estimulación acústica, los pierdes, pues bueno, en fin, eso ya cada casa ha diseñado sus electrodos, pero ¿qué hacemos? ¿Planteamos otra intervención para llegar más al fondo y retomar la estimulación eléctrica? Eso, pues bueno, es un comentario y queda. Una vez abierta la cóclea, con el paso de los años, ¿es posible la reposición de un electrodo por otro y que funcione perfectamente como si se tratara de la primera vez? Pues no tenemos tampoco experiencia en eso, pero sabemos por investigación que cuando se estimula eléctricamente un tejido, hay una respuesta biológica alrededor. Es decir, el tejido al que se le han dado pequeñas descargas eléctricas no es inerme, sino que reacciona creando una fibrosis. Entonces, por eso se modifican las impedancias a lo largo del tiempo y por eso a veces hay que subir la intensidad de las programaciones, porque hay una fibrosis alrededor. Sería posible, sería perfectamente posible si hay un daño en la parte interna. Generalmente, si no se ha hecho una cirugía cuidadosa, soft surgery como se dice, lo que ocurre es que hay cierto grado de osificación alrededor de esa cóclea. ¿Por qué? Pues porque hay una reacción inflamatoria a esa agresión quirúrgica que hemos hecho. Entonces, si hay que extraer ese electrodo, se extrae e inmediatamente se coloca el nuevo para evitar que siga habiendo respuesta inflamatoria y cierre por completo el canal. Entonces, si se hace inmediatamente, se encontraría el tejido tal y como lo dejó el anterior, pero no volvería a un parámetro del momento que se implantó. Es decir, si un paciente se le implanta en el momento cero, se le deteriora a los 10 años y se le pone un implante nuevo, no se pretende conseguir con ese implante la misma respuesta que cuando se implantó en el momento cero. Se consigue la misma respuesta que tenía en el momento de 10 años, puesto que ha habido una reacción tisular inflamatoria en esa cóclea en ese tiempo. No sé si le he contestado lo que... Se puede hacer, pero sé que no hay ningún problema para... Nunca se nos ha planteado eso. Generalmente se dañan por traumatismos. Antes las carcasas cerámicas y se había que repararlas, pero nosotros no hemos tenido nunca necesidad de extraer de forma diferida. Explantar sí, pero de forma diferida quitar uno y poner otro yo no recuerdo. Hay un caso, lo que pasa es que fue bastante cercano, no hubo mucho tiempo. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta el tiempo que ha pasado desde el primer implante hasta la explantación y la reimplantación. También hay que tener en cuenta que lo que es el receptor estimulador cambia y los que antes se ponía un tipo, hoy día no existe ya ese implante y hay que sustituirlo por otro que esté disponible. De manera que puede cambiar y sobre todo lo que va a cambiar mucho es la programación, porque nosotros podemos colocar el electrodo en la misma posición, pero nunca queda exactamente. Y la tabla de frecuencias puede variar, con lo cual la reprogramación siempre va a costar al principio. Posible es, pero luego hay que plantear la posibilidad de, si existe un fallo, en la implantación en el lado contrario, en el caso de los implantes unilaterales. ¿De acuerdo? Porque puede existir menos riesgo en la implantación contralateral. Pero teóricamente sí es posible la explantación y reimplantación en el mismo sitio. Solamente que no hay tanta experiencia porque no ha habido tantos casos. Afortunadamente la mayor parte de los implantes funcionan muy bien y es raro tener que recambiarlos. Sí que es verdad que puede haber alguna avería en alguno de los electrodos, pero eso no significa que haya que recambiarlos. Simplemente se puede anular esos electrodos y se funciona con el resto. Bueno, sí que recuerdo un caso, ahora que lo dices, de un biofilm de una infección que tuvimos, efectivamente, que tuvo una infección en el lecho, y se mantenía y al final pensamos que había hecho
una capa. A veces las bacterias forman, con la superficie que tienen, glicocalis que se llama, forma una cubierta que se pega mucho a la silicona, que son las cubiertas que tienen estos dispositivos. Y es difícil que lleguen los antibióticos ahí porque no alcanza, como es un material inerte, pues no llega la sangre a las cápsulas de silicona. Entonces, pues tratas la infección alrededor, se cura, pero como sigue habiendo bacterias pegadas a esa silicona, vuelve a reactivarse. Como fuimos incapaces de curar a este paciente, le propusimos explantar y reimplantar un dispositivo nuevo, pero lo que vimos en ese momento es que había una pequeña bolsa de pus, efectivamente. Entonces decidimos no reimplantarle en el mismo momento por el riesgo a volver a colonizar de nuevo con el nuevo implante las bacterias y le implantamos el otro lado. Eso fue la situación. Bueno, creo que no hay más preguntas y quiero aprovechar la ocasión en nombre de la organización y en el mío propio de agradecer al Hospital Río Ortega, al Hospital Clínico y a todos los ponentes que han tenido, digamos, bueno, pues la ocasión y hemos tenido nosotros, mejor dicho, la gran oportunidad de escucharles y disfrutar con todo lo que se ha expuesto. Y solamente, si me permiten, hacer una reflexión en voz alta, que quiero decirles que qué bonito es trabajar en grupo, no sino en equipo, y necesario para todos nosotros que estamos involucrados en este tema y queremos continuar trabajando, como digo, en equipo. Muchas gracias.